Buenos días. Vamos a comenzar con el tema de ingresos, ¿no? Esta norma, digamos, ya entró en vigencia el año pasado internacionalmente, pero en el Perú, digamos, el Consejo Normativo Contable lo difirió un año más, es decir, lo difirió a 1 de enero de este año. Entonces, para las empresas que no adoptaron el año pasado, digamos, tendrían que adoptar este año. Esta norma, digamos, o este estándar, tiene, digamos, una característica, tiene, para el reconocimiento de los ingresos, tiene 5 pasos, ¿no? Ahora, si comparamos con la NIC 18, que era la norma anterior, esta norma reemplaza a la NIC 18 y a la NIC 11, básicamente. Y la diferencia, digamos, es que, digamos, en la NIC 18, yo tenía ingresos por venta de bienes, por venta de servicios, por regalías, por intereses, ¿no? Y digamos, en cambio, digamos, acá, digamos, los intereses y las regalías no están dentro de la NIF, no están dentro de la NIF 15, sino están dentro de la NIF 9. ¿Cuáles son los pasos que tiene esta norma? ¿No? Tiene el primer paso, es la identificación del contrato o contrato con el cliente. Esta identificación del contrato no necesariamente tiene que ser escrito, ¿no? Puede ser un contrato escrito o verbal. Usted dirá, oye, pero nuestros usos y costumbres, acá todos los contratos son por escrito. Lo que hay que tener en cuenta que, digamos, esta norma está en un ambiente anglosajón, ¿no? Entonces, en un ambiente anglosajón, la palabra tiene un valor mayor que, digamos, en un ambiente latino, ¿no? Entonces, acá en la identificación del contrato, uno identifica a qué se obliga a la empresa, a qué derechos tiene la empresa, qué derechos tiene el cliente, ¿no? Eso es lo que debe establecer el contrato. Puede ser un correo, puede ser un correo, puede ser verbal, puede ser verbal. Una cotización, claro, ¿no? Es decir, por eso la norma dice, oye, el contrato no necesariamente es escrito, puede ser hasta verbal, ¿no? Porque la palabra, digamos, en el ambiente anglosajón vale, ¿no? Ahora, por eso cuando se implementa, digamos, si la empresa, cuando se implementa la NIF 15 y la empresa no usa contrato, pues hay que basarse pues en orden de compra, en correos, básicamente, ¿no? No hay otros elementos de juicio. La segunda etapa es la identificación de la evaluación de desempeño del contrato. Este término es un término nuevo, ¿no? Pero es un término nuevo porque se refiere a cosas que ya sí conocemos que son. ¿Qué son obligaciones de desempeño? Obligaciones de desempeño es a lo que se obliga a la empresa, y básicamente una empresa se obliga a transferir bienes o a transferir servicios, ¿no? Esas son las obligaciones de desempeño. La tercera etapa es la determinación del precio de transacción. Aquí una precisión. Normalmente, y acá con la NIF 15 se acentúa más la diferencia que con la NIF 18, ¿no? Digamos, uno a veces dice el precio de transacción es lo que aparece en la factura o es lo que aparece en el contrato, ¿no? Y vamos a ver que el precio de transacción no necesariamente es lo que dice la factura, no es necesariamente lo que dice el contrato, porque al precio que dice la factura o al precio que dice el contrato se le hay que hacer una serie de ajustes, ¿no? Esos ajustes se llaman contribuciones variables. Vamos a ver cuáles son esas contribuciones variables. La cuarta etapa es la asignación del precio de transacción entre las obligaciones de desempeño. Una cosa que tiene el modelo IFRS en general, digamos que no hay interés cero, ni tampoco hay cosas gratuitas. ¿Eso qué quiere decir? Que si dentro de las obligaciones de desempeño que tiene la empresa, si por ejemplo, yo me obligo a venderte un auto y a darte 3 años de mantenimiento de servicios gratis. Bueno, gratis para efectos del marketing, pero para efectos de la NIF, ese servicio que entre comillas es gratis, no es gratis, sino es una obligación de desempeño, y por lo tanto cuando yo tenga que asignar el precio de transacción, ¿no? Supongamos que el precio de transacción son $60.000, de esos $60.000 yo una parte se lo tengo que asignar al auto que estoy vendiendo y otra parte se lo tengo que asignar al servicio que voy a dar durante 3 años en teoría gratis, ¿no? Por lo tanto, no hay una operación gratis, sino yo voy a tener que reflejar 2 ventas, la venta del bien y la venta del servicio. Y ahí la forma de devengar va a ser diferente, pues, ¿no? Porque el bien normalmente se va a devengar al momento que entrego el bien, pues el servicio se va a ir devengando a lo largo del tiempo. Y la quinta etapa es la etapa de reconocimiento, ¿no? Es en la etapa donde se devenga el ingreso, ¿no?
Dice reconocer el ingreso a actividades ordinarias cuando o en la medida que satisfaga la obligación de desempeño. Vamos a ver que cuando se satisface la obligación de desempeño, se satisface cuando el cliente obtiene el control del bien o servicio. Ahora la norma le llama a los bienes o servicios, le llama activos, ¿no? Por eso dice, vamos a ver qué dice cuando la empresa transfiere el control del activo. Pues cuando dice el activo se está refiriendo a bienes o servicios. Ok, entonces veamos con un ejemplo estas tres etapas, ¿no? La etapa 1, ¿no? En este ejemplo dice, una compañía de telefonía celebra un contrato con un cliente. El acuerdo contempla el compromiso del cliente de cancelar mensualmente por un periodo de 18 meses un valor fijo de $100, en donde se incluye el servicio de tiempo aire y datos. Al inicio del acuerdo, la empresa de telefonía obsequia un celular al cliente para que pueda hacer uso de los servicios. Entonces, en este contrato, ahí se está estableciendo los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? ¿A qué tiene derecho la empresa? Tiene derecho a cobrar, ¿no?, $100 durante 18 meses. ¿A qué se obliga la empresa y cuál es el derecho del cliente? A recibir, digamos, el celular, ¿no?, entre comillas gratuito, y a tener el servicio de telefonía durante 18 meses, ¿no? La segunda etapa, que es la identificación de las obligaciones de desempeño. En este caso, existen dos obligaciones de desempeño. ¿Cuáles son las dos obligaciones de desempeño? Una obligación de desempeño es entregar el celular, ¿no?, porque así está estipulado en el contrato. Y la otra obligación de desempeño es prestar el servicio mensual de telefonía, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa, que es la etapa a veces más compleja en la implementación, ¿no? Porque, digamos, hay obligaciones de desempeño que están ahí camufladas, no están tan claras, entonces hay que distinguirlas. La tercera etapa, en este caso, es determinar el precio de transacción. Entonces, ¿cuál sería el precio de transacción? Si se va a pagar o se va a cobrar $100 por 18 meses, el precio de transacción es $1.800. Para este caso, estoy haciendo una simplificación. No estoy considerando el tema de los intereses implícitos, ¿ya? Después eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la NIF 15 establece que cuando una cuenta por cobrar es a más de un año, entonces necesariamente hay con un componente financiero significativo. ¿Eso qué significa? Significa que de todas maneras tengo que calcular un interés, explícito o implícito, ¿no? Como este tiene 18 meses, debería haber un interés implícito, ¿no? Pero en esta oportunidad lo vamos a obviar, va a ser el ejemplo más sencillo. Entonces, el precio de transacción es el precio global de los $1.800, ¿no? La cuarta etapa es la asignación de ese precio de transacción que hemos determinado en la etapa anterior, que es $1.800, se lo tenemos que asignar a las dos obligaciones de desempeño que hemos encontrado en la etapa 2. Es decir, ¿cuáles son las dos obligaciones de desempeño? La entrega del celular y la prestación de servicio por 18 meses. Es decir, estos $1.800, ¿no?, hay que distribuirlos. ¿Cómo se distribuye eso? La NIF 15 establece que lo debe hacer en función a los precios de venta independiente, ¿no? Es algo parecido, a los que les gusta la tributación, es algo parecido a lo que son precios de transferencias, ¿no? Es decir, si yo tengo 1.800 y lo tengo que distribuir entre dos obligaciones de desempeño, una parte del celular y otra parte del servicio, tengo que ver cuáles serían los precios de venta independiente. Y para eso hay varias metodologías. Para este caso, digamos, se establece que los precios de venta independiente, es decir, si yo vendiera el celular a un tercero, yo lo vendería a $1.000, entonces es el precio de venta independiente. Y si yo prestara el servicio en forma independiente, sería $1.000. Entonces, $1.000 más $1.000 son $2.000. Eso sería el precio de venta independiente de las dos cosas que estoy vendiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto va a cobrar? No va a cobrar los $1.000, va a cobrar solamente 1.800. Entonces hay una diferencia de 200, ¿no? Para este caso específico se establece que estos 200 se lo asigno al celular. ¿Por qué? Porque se supone que yo cuando vendo el celular o lo vendo a $1.000 o también vendo con un descuento de $200 y también vendo a 800, ¿no? Si no pudiera yo hacer esa asignación en forma directa a una obligación de desempeño específica, ¿qué tendría que hacer? Tendría que distribuir los $200 como un descuento a ambos bienes que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, para este caso, se supone que tengo evidencia suficiente para decir que la diferencia de $200 entre 1.800 que voy a cobrar y la suma de
de estos precios de venta independiente, se lo asigno al celular. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el precio del celular? Va a ser 800. Entonces, ¿cómo queda distribuido? 800 para el celular y 1000 para el servicio, ¿sí? Y en la quinta etapa es, voy a digamos, a reconocer los ingresos, es decir, es el momento que se produce el devengo. ¿Y cómo se produce el devengo de acuerdo a la NIF 15? Se produce de dos formas. Se produce en un momento determinado o se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Normalmente para los bienes el devengo se va a producir en un momento determinado. ¿Cuándo? Cuando el cliente obtiene el control del bien. Y normalmente los servicios, ¿no?, se devengan a lo largo del tiempo, ¿no? Conforme a lo largo del tiempo va obteniendo los beneficios o el control del servicio. Entonces, ¿cómo sería nuestro reconocimiento? Como el celular es lo primero que entrego, entonces se está produciendo un devengo por la entrega del celular, ¿no? Cargaré una cuenta por cobrar y abonaré ingresos, ¿no? $800, que es el precio que yo he asignado a esta obligación de desempeño. El primer cobro va a ser $100. Entonces, de estos $100 que estoy cobrando, hay una parte que va a servir para cancelar una parte de los $800 y otra parte que es el cobro del servicio. ¿Cómo determino cuánto le va a aplicar a cancelar parte de esta cuenta por cobrar? Digo, oye, si son $800 entre 18 meses, le corresponde $44 a lo que estoy cobrando parte de esto. Entonces mi registro va a ser el ingreso de los $100 a la cuenta de caja. Voy a reconocer una amortización de la cuenta por cobrar por $44 y la diferencia es el reconocimiento del ingreso por el servicio de telefonía, ¿no? Entonces acá, ¿qué está pasando? Está pasando que de los $1.800 estoy ya reconociendo en un primer momento 800 y los otros 1.000 lo voy a reconocer a lo largo de los 18 meses, ¿no? Si yo no aplicara NIF 15, ¿no?, normalmente, ¿cómo se ha venido registrando? Se ha venido registrando los $1.800 que lo reconozco a lo largo de los 18 meses, ¿no? Ok, entonces ahora veamos un poquito en mayor detalle cada una de estas etapas. A ver, dice edificación del contrato. Dice, una entidad contrarizará un contrato con un cliente que quede dentro del alcance de esta norma solo cuando cumpla todos los criterios siguientes. Aquí una aclaración, cuando dice cuando quede dentro del alcance de esta norma. ¿Por qué? Porque puedo tener clientes que no están dentro del alcance de esta norma. Por ejemplo, si mi negocio es alquilar bienes, ¿no?, alquilo inmuebles, alquilo maquinarias, tengo mis clientes, ¿qué servicio le estoy prestando? El servicio de alquiler. Pues el servicio de alquiler está dentro de la NIF 15, no está, pues. Está dentro de la NIF 16, ¿no? Si mi negocio es hacer préstamos y cobrar intereses, mis clientes, yo le presto dinero. Pero cuando yo presto dinero, ¿está dentro de la NIF 15? No, eso está dentro de la NIF 9. Si mi negocio es otorgar seguros, ¿no?, mis clientes, yo les vendo seguros, ¿no?, eso no está dentro de la NIF 15, está dentro de la NIF 17, ¿no? Por eso que la norma hace precisión, oye, por si acaso, tú vas a tener clientes que van a estar fuera de este ámbito de aplicación de la NIF 15 porque están normados por otra NIF, ¿no? Ahora dice, que cumplan todos los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos 5 criterios que tiene que cumplir para que exista el contrato? Dice, las partes del contrato han aprobado el contrato y se compromete a cumplir sus respectivas obligaciones, ¿no?, los derechos y obligaciones que tiene el contrato. B, la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir, ¿no? En nuestro ejemplo, ¿cuáles son los derechos a transferir? A transferir el teléfono, a transferir los servicios durante 18 meses, ¿no? C, la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir, ¿no? En nuestro ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones de pago o cobro? Era $100 durante 18 meses. Dice, el contrato tiene fundamento comercial, ¿no? ¿Qué significa que tiene fundamento comercial? Es decir que, digamos, hay un cambio en los flujos de efectivo de riesgos en la operación, ¿no? Toda operación comercial está sujeta a riesgos, ¿no?, y a cambio de flujos. Y el último, que es el más controvertido, dice, es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se le va a transferir al cliente. Es probable que cobre. Entonces uno dice, oye, pero si yo no
creo que no va a cobrar, no le vendo, ¿no? Entonces este requisito suena como que está de más, pero no es así, ¿no? Hay situaciones especiales que yo realizo el acto de transferencia del bien o realizo el acto de servicio a pesar que tengo una seguridad que no me va a pagar, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? Digamos, imagínense que sucede un accidente, ¿no? A 5 metros de una clínica, esas clínicas caras, ¿no? Entonces, el accidentado es una persona de condición humilde. ¿Qué van a hacer? Lo van a llevar al 2 de mayo, lo van a llevar a la clínica más cercana. Por la ley de emergencias, lo tienen que llevar a la clínica más cercana. La clínica cercana esta, que es de esas que cobran caro, les puede decir, ¿sabes qué? Yo no atiendo a esta persona porque no me va a pagar. No puede hacerlo. Por ley lo tiene que recibir, lo tiene que atender. Pero ya sabe que todo ese servicio que le está dando, ¿no? La probabilidad de cobrarle va a ser remota. Entonces, como no está cumpliendo esta condición, no hay contrato. Y si no hay contrato, ahí nomás queda el proceso de reconocimiento de ingresos. Veamos ahora un poco la segunda etapa. Dice, párrafo 22, hay algunos párrafos que son claves en esta norma. Dice, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes y servicios comprometidos en un contrato con el cliente y identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente, ¿no? Un bien o servicio que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente, ¿no? Para aclarar la idea, un bien o servicio es distinto si sus precios son independientes de otro bien o servicio, ¿no? No están amarrados los precios. Párrafo 27 dice, un bien o servicio que se compromete con el cliente es distinto si se cumplen los dos criterios siguientes. Estos son los dos criterios importantes que hay que tener en cuenta para saber si un bien o servicio es distinto. Porque si un bien o servicio es distinto, es una obligación de desempeño independiente. Si un bien o servicio no es distinto, entonces es parte de una obligación de desempeño mayor, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del teléfono, si el teléfono no fuera un bien o servicio distinto, entonces todo lo tendría que registrar como si fuera todo un ingreso. No tendría que haberlo separado, una parte del bien y otra parte del servicio. ¿Sí? Esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué debe cumplir para que sea distinto? ¿No? Tiene el inciso A y el inciso B. Después vamos a hablar un poquito más de detalle del inciso B, que es un poco más complejo de entender. Dice, debe cumplir, para que sea distinto, el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que ya están disponibles para él. Por ejemplo, el ejemplo del celular, ¿el cliente se puede beneficiar del celular en sí mismo? Sí, porque digamos el celular lo puedo usar o lo puedo vender, ¿no? Me lo dan gratis y lo puedo vender, o lo puedo usar también con otro operador. Entonces, en sí yo me puedo beneficiar del celular sin necesidad que esté amarrado al servicio. Y la otra condición, como es sí, deben cumplir las dos, dice, el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos del contrato, ¿no? Es decir, en el contrato, sea escrito o verbal, tiene que estar identificado cada obligación de desempeño, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del celular, definitivamente cuando la compañía telefónica te vende el servicio, te está diciendo que te va a dar un celular gratis, por lo tanto está totalmente identificado en el contrato que te tiene que entregar un bien independiente. Ahora, analicemos más el tema que es el más complejo. ¿Por qué es el más complejo? A ver, después les voy a dar un ejemplo. Dice, al evaluar si los bienes o servicios son identificables por separado, según el párrafo 27, es decir, el párrafo anterior, el punto B, se debe observar si el objeto del contrato es, si el compromiso es transferir cada uno de los bienes o servicios de forma individual, ¿no? Oye, yo estoy identificando servicios o bienes individuales en el contrato porque son independientes. O es transferir un elemento combinado para que los bienes o servicios comprometidos son un insumo. Les pongo el siguiente ejemplo para entender esta parte. Supongamos que una empresa constructora
hace un contrato con el Estado, ¿no? El Estado ha lanzado una licitación para la construcción de un hospital, ¿no? Pero ¿qué dice la base de la construcción del hospital? En la base dice que la empresa constructora que gane la adjudicación tiene no solamente construir el hospital, no solamente hacer la parte de construcción de muros, cimientos, sino que también tiene que equipar el hospital, es decir, tiene que poner tomógrafos, rayos X, camillas, camas, farmacias, todo tiene que dar llave en mano. Entonces ahí la pregunta es, oye, cuando la empresa le transfiere el tomógrafo, entonces ya tiene que reconocer una venta del tomógrafo, o el tomógrafo es parte de un servicio integral. Es decir, ¿a qué se ha comprometido la empresa? ¿A entregar tomógrafos por una parte, camillas por otro lado, medicinas por otro lado, o se está comprometiendo a entregar un hospital llave en mano? La respuesta es: se ha comprometido a entregar un hospital llave en mano. Por lo tanto, el tomógrafo, las camillas, los medicamentos son insumos para lograr un bien integrado final. En ese caso, la obligación de desempeño no son los bienes independientes, sino es el todo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Factores que indican que no son identificables por separado, ¿no? Es decir, factores que indican que estoy hablando de un todo y no estoy hablando de cosas independientes. ¿Cuáles son esos factores? ¿No? El primer factor dice: la entidad proporciona un servicio significativo para la integración de los bienes y servicios, que sería el caso de la construcción del hospital, ¿no? La empresa constructora se ha comprometido no a entregar cosas independientes, sino lo que te comprometió es entregar un todo integrado, que es el hospital llave en mano. Otro factor dice: uno o más bienes o servicios modifican o personalizan, o son modificados o personalizados de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué sucede con los software? ¿No? Si a mí me venden un software, pues ese software me lo tienen que hacerlo a mi medida. Entonces se está produciendo una modificación importante. Entonces esa programación, esa adecuación del software ya es parte integrante, no es un servicio aparte, sino es parte de la venta del software, ¿no? Y el tercer factor dice: los bienes o servicios son altamente interdependientes y están fuertemente interrelacionados. Es decir, el bien A con el bien B para que funcionen tienen que estar los dos juntos. Si no están los dos juntos, no funcionan. Entonces ahí no puedo decir que estoy vendiendo el bien A o estoy vendiendo el bien B, sino estoy vendiendo las dos cosas de forma como un todo, ¿no? Estos factores, la norma señala que son factores indicativos, pero no limitativos, ¿no? Es decir, eso significa que puede haber otros elementos de juicio para saber si estoy vendiendo un todo o estoy vendiendo cosas separadas. La quinta etapa, que es el reconocimiento, ¿qué me indica? Me dice: una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga las obligaciones de desempeño. Es decir, ¿cuándo debo reconocer? Cuando yo he satisfecho las obligaciones de desempeño a que me he comprometido, ¿no? ¿Y cuándo se sucede eso? Dice: mediante la transferencia de los bienes y servicios comprometidos al cliente. Pero ¿esto cuándo se logra? Cuando dice cuando el activo, y acá cuando habla de activo, como le estaba explicando, no se está refiriendo a bienes nada más, se está refiriendo a bienes o servicios. Dice, cuando el activo se transfiere al cliente, ¿no? Y el cliente obtiene el control, ¿no? Es decir, en otras palabras, el concepto de devengo ahora es cuando yo transfiero el control, ¿no? ¿Y cuándo se transfiere el control? La norma también señala ciertos indicadores de cuándo se transfiere el control, ¿no? Antes, ¿cómo era con la NI 18? Se devenga cuando se transferían los riesgos y beneficios. El concepto de control es más amplio, ¿no? Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Es decir, hay dos formas de reconocer o que se produzca el devengo, ¿no? Cuando las obligaciones de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo, será pues voy a ir devengando el bien o servicio a lo largo del tiempo. O la otra forma, cuando las obligaciones de desempeño se satisfacen en un momento determinado, ¿no? Entonces, ¿cuándo devengaré la venta? En ese momento determinado. Volviendo al ejemplo de telefonía. ¿El teléfono en qué momento se satisface? ¿A lo largo del tiempo o en un momento determinado? En un momento determinado. En cambio, el servicio de telefonía, ¿cuándo se satisface? A lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces, cuando una obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo, dice, la obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo si el cliente recibe y consume a medida que lo realiza. Es decir, son tres criterios, ¿no? Para saber si estoy dentro de las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, de cumplir uno de estos tres criterios. Este es el primer criterio. Este es el segundo y este es el tercero. Vamos un poco hablando del primero. Dice, el cliente recibe y consume en la medida que se realiza. Por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? Si nosotros estamos recibiendo luz eléctrica, somos el cliente, y digamos la distribuidora de energía eléctrica está vendiendo luz eléctrica. Pero esta luz eléctrica, ¿qué pasa? Uno lo recibe y ¿qué hace? ¿Lo puede guardar? No, lo está consumiendo inmediatamente. Entonces, el servicio de venta de energía eléctrica es un servicio que se debe reconocer a lo largo del tiempo, ¿no? Porque está cumpliendo esta característica. La segunda es que el cliente controla el activo creado o mejorado a medida que el desempeño de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa constructora, ¿no? Que voy construyendo, tengo un edificio de 20 pisos y lo voy construyendo por piso y lo voy entregando, entonces ese edificio se va a devengar, ¿no? A lo largo del tiempo, porque conforme voy entregando los pisos, ¿no? Se va a ir vengando y digamos el cliente va controlando, conforme voy construyendo el edificio, va controlando el bien, ¿sí? Y el tercer caso es la entidad, ¿no? No puede dar un uso alternativo al activo y puedes exigir el pago de desempeño completado hasta esta fecha. ¿Cuál sería el ejemplo acá? Supongamos una firma de auditoría, ¿no? Es contratada, y la firma de auditoría comienza a hacer su trabajo, ¿no? Hace sus papeles de trabajo, hace sus informes, y cuando está al 70% del avance del trabajo, el cliente le dice, ya no quiero. Todos esos informes, todos esos papeles de trabajo, ¿la empresa de auditoría le puede dar un uso alternativo? No. La entidad no puede dar un uso alternativo al activo que ha generado, ¿no? Entonces, pero lógicamente, normalmente, hoy los contratos con las firmas de auditoría dicen, oye, si yo he avanzado 70% y me cancelas el contrato, me tienes que pagar ese avance del 70%. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, estamos también en que estos servicios se deben reconocer a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si no se cumple ninguna de las tres? Si no se cumple ninguna de las tres es porque el bien o servicio se debe reconocer en un momento determinado. Y acá está, dice obligación de desempeño que se satisface en un momento determinado, ¿no? Dice, si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, que hemos visto en la lámina anterior, una entidad satisfará en un momento determinado. Una entidad considerará los indicadores de transferencia y control que incluyen, pero no se limitan a los siguientes. ¿Cuáles son esos indicadores para saber en qué momento le transfiero el control al cliente, ¿no? La norma me dice, un indicador es que la entidad, ¿no? Tiene un derecho presente al pago por el bien o servicio transferido, ¿no? Si ya tengo el derecho, es un indicador que ya el cliente ha obtenido el control. Otro indicador es que el cliente tiene el derecho legal al activo, ¿no? Otro es la entidad ha transferido la posición física del activo. Otro, el cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad. Por ejemplo, este es el criterio que estaba en la NIC 18, ¿no? Y otro, el cliente ha aceptado el activo, ¿no? Entonces esos son los 5 indicadores que me dicen si el cliente tiene el control del bien o el servicio. Les pongo un caso antes de ver la lámina siguiente. Por ejemplo, una empresa que vende autos, ¿no? Vende autos y dice, mira, firman el contrato el 28 de diciembre con el cliente. Firman el contrato, ya te vendo este auto, todas las características del auto. Pero, digamos, la empresa también se compromete a hacerle todo el trámite del rodaje, placas y todo eso. Por lo tanto, a pesar que el contrato se firmó el 28 de diciembre del año 2019, el trámite, para todos los trámites de placa y rodaje y todo lo demás que tiene que hacer la empresa,
recién lo cumple el 5 de enero del año siguiente. Por lo tanto, recién el 5 de enero le entrega el auto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento reconozco la venta del auto? ¿Cuando les entrega el 5 de enero del 2020 o cuando se firmó el contrato el 28 de diciembre del 2019? Si yo estuviera con I-18, la venta la reconozco el 5 de enero del año siguiente cuando entregué el auto. Pero ahora, como estoy en NIF 15, ahí me estoy obligando a dos obligaciones de desempeño. Uno es la entrega del auto, ¿no? O la transferencia del auto, para ser más preciso, y otro es el servicio de rodaje, placas y demás, ¿no? Definitivamente el servicio de placas, rodajes, se devenga en enero del año 2020. El tema sería, ¿cuándo se devenga la venta del auto? La entidad tiene derecho, no, el cliente tiene el derecho legal al activo. ¿Qué pasa cuando una venta del auto? Cuando uno firma el contrato, el vendedor, ese auto ya no se lo puede vender a nadie más. Por lo tanto, el cliente que ha obtenido tiene un derecho legal sobre ese bien. Entonces, como tiene un derecho legal, ya hay un indicador de control, porque ese auto no se lo puede vender a nadie más la empresa. Por lo tanto, el auto, ¿cuándo se debe de vengar? En diciembre del 2019, ¿no? Esa es la diferencia. Consulta. Dime. ¿Aplicaría lo mismo en caso de una constructora que vende un departamento en plano, digamos? El departamento en planos, ¿qué pasa? Ahí si no existe el bien, ¿no? Si no existe el bien, digamos, y el cliente te paga, eso no se registra como ingreso, sino como un pasivo. Porque el bien no existe. Y ahora depende, normalmente, cómo le vas a transferir si el departamento tú se lo vas a entregar físicamente en una fecha determinada, ahí recién se devenga. En la fecha... Sí. Sí, en la fecha de entrega. Mientras tanto, acuérdate que el cliente no tiene control, ¿no? Muy diferente sería si el cliente tuviera el control de lo que está construyendo el departamento. Se podría hacer por devengar conforme se va construyendo. Mucho depende, digamos, normalmente cuando vendes en planos, el terreno es del constructor, ¿no? Entonces el cliente no tiene ningún control sobre el bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con las exportaciones, ¿no? Amarrado a este tema, ¿no? El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad. ¿Qué pasa con las exportaciones? Con las exportaciones yo tengo que aplicar básicamente este punto D. Porque en las exportaciones, ¿qué pasa? Pues, digamos, hay un tema en qué momento se transfiere el riesgo, ¿no? Y el riesgo se transfiere de acuerdo a los Incoterms, ¿no? Y siempre hay una creencia que el Incoterm FOB y el Incoterm SIP son diferentes en cuanto a transferencia de riesgos. Y si se dan cuenta, la línea roja es la transferencia de riesgo. Fíjense el FOB, ¿cuándo se transfiere el riesgo? Cuando la mercadería está a bordo del buque. Y en el SIP, cuando la mercadería está a bordo del buque. Es decir, para efecto de transferencia de riesgo, FOB y SIP es igualito. Para efecto de costos es diferente, ¿ya? En cambio, en SWORD, ¿dónde se transfiere? Se transfiere en el momento que está en el almacén del vendedor. Y fíjense el DDP, ¿cuándo se transfiere el riesgo? Cuando llega al almacén del cliente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo exportaciones, tengo que aplicar el criterio de transferencia de riesgo para saber cuándo se devenga la venta, pero la transferencia de riesgo es de acuerdo a los Incoterms. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que medir, digamos, una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, ¿no? Imagínense una empresa constructora. Tiene un contrato de construcción para construir una carretera de 200 kilómetros, ¿no? Y se va a demorar 3 años. Y digamos el contrato son $3 millones. ¿Qué hago? ¿Cómo registro el devengo de los 3 millones? ¿Agarro los 3 millones y lo divido entre 3 años? Sería incorrecto, ¿no? Ahí la NIF 15 me establece que yo debo tener un método de cómo es el avance del servicio, ¿no? Por eso acá habla, dice, medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Dice, una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, ¿no?
Y digamos, para poder medir tengo que tener algún método, ¿no? Y los métodos que habla la norma son de dos tipos: método de productos y métodos de recursos. El más común usado es los métodos de recursos, y el método de recursos más usados es el costos incurridos. ¿Qué significa costos incurridos? ¿No? Supongamos, si yo voy a construir algo, por ejemplo la carretera, yo hago un presupuesto de ingresos, ¿no? Y de costos. Y supongamos que mi presupuesto de costos sea 10 millones de dólares. Ya. Entonces, ¿en qué consiste el método de costos incurridos? Si mi presupuesto para la construcción de la carretera, que en teoría me va a demorar 3 años, son 10 millones de dólares, y yo el primer año incurro en 2 millones de dólares, entonces digo, ¿cuánto es 2 millones de dólares que incurrido versus 10 millones que es mi presupuesto de costos? ¿Cuánto sería? 20%. Entonces el 20% es mi grado de avance. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese 20% se lo aplico a los ingresos. Supongamos que mis ingresos sean 20 millones de dólares. 20% sobre 20 millones, ese sería el ingreso que debía reconocer por el año 1, ¿no? Ese es el método, corresponde a un método de recursos y se llama método de costos incurridos. La etapa 3 es la etapa de las estimaciones, ¿no? Y la etapa tal vez más compleja, cuando queremos cuadrar la contabilidad con la parte tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes saben que el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta se modificó el año pasado, ¿no? Y, digamos, incorporaron en la ley el tema de control, ¿no? Control de acuerdo a la NIF 15. Pero también ahí en la ley te decía, oye, todo el tema de estimaciones para efectos de renta, olvídate, ¿no? Pero para NIF 15 sí valen las estimaciones. Entonces ahí nos genera diferencias temporales. ¿Qué pasa con el precio de determinación? El precio de transacción. No solamente lo que dice el contrato o lo que dice la factura, sino tengo que tener en cuenta todos estos siguientes factores, ¿no? Dice, se deberá considerar los efectos siguientes, ¿no? Tengo que ver si hay controversiones variables, tengo que tener en cuenta si hay componentes de financiación, tengo que ver si hay contribuciones por pagos realizados al cliente, y tengo que ver si hay contribuciones distintas a efectivo. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Dice, oye, por si acaso, ¿qué se llaman contribuciones variables? Cuando, digamos, puede haber descuentos. ¿Qué pasa? Muchas veces las empresas dicen, mira, yo te vendo, ¿sí? Pero si tu cliente, dentro del primer trimestre, me llegas a comprar una cuota de 1 millón de soles, yo te doy un 5% de descuento, ¿no? Se llaman los famosos rebates, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? La empresa debe reconocer el descuento recién cuando lo otorga, en el tercer mes, o lo debe estimar del momento que hace la venta. Lo debe estimar en el momento que hace la venta, ¿no? Por eso tiene estadística. Entonces tengo que hacer una estimación de los descuentos posibles que voy a dar. No cuando se da, sino cuando se vende, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que estimar? Oye, si en el proceso de ventas hay incentivos, tengo que hacer incentivos, o las penalidades, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de construcción normalmente hay muchas penalidades, ¿no? O de servicios. Entonces esas penalidades, normalmente nosotros ¿cuándo las registramos? Sin NIF 15. Cuando la penalidad ocurre, hay registro de gasto, ¿no? En cambio, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que estimarla, ¿no? Y ya no va a dar gasto. ¿A dónde va a ir? Va a reducir mi venta, ¿sí? Después, reducciones de precio, ¿no? Devoluciones, ¿no? Muchas empresas, digamos, tienen como política, te hacen la venta y le dan un plazo para que el cliente pueda devolver, un plazo de 30, 90 días. ¿Qué tienen que hacer esas empresas? ¿Las devoluciones las registran recién cuando le hacen la devolución? No, la tiene que estimar, ¿no? Tiene que estimar cuál es la posible devolución que le van a hacer, ¿no? Después hay reembolsos o primas por desempeño, ¿no? Entonces, todo esto de acá, si las empresas tienen que estimarlos al momento que hace la venta. No al momento que sucede, sino en el momento inicial. Y lógicamente hay métodos para hacer estas estimaciones. ¿Qué significa componente financiero significativo? Existe un componente significativo de financiación generalmente cuando el cobro se aplaza en más de 12 meses. Es decir, acá hay una solución práctica. Si mi cuenta por cobrar yo no doy créditos mayor a 12 meses, entonces puedo obviar la parte del interés implícito, ¿no?
Hay un interés implícito, pero la norma me da la facilidad de no tener que calcularlo. Pero si mis cuentas por cobrar son mayores a 12 meses, entonces ahí sí tengo que calcular el interés implícito. Es decir, si yo vendo a 18 meses y vendo 1 millón de soles, yo no puedo registrar una venta de 1 millón de soles. ¿Qué tengo que hacer? El millón de soles, si lo vendo a 18 meses, lo tengo que traer a valor presente con una tasa de interés. Y obviamente 1 millón de soles traído al valor presente hoy, ya no va a ser 1 millón de soles, ¿no? Va a ser un menor valor, supongamos 900.000. Entonces, ¿cuánto será mi venta? No será el millón, a pesar que la factura puede ser 1 millón. Mi venta será 900.000. Y la diferencia de 100.000, esos serán intereses, que tendré que reconocerlo a lo largo de los 18 meses. Contraprestaciones por pagos a realizar al cliente. ¿Qué pasa cuando, digamos, en lugar que el cliente me pague a mí, yo le tengo que pagar al cliente? ¿Puede darse eso? Sí. Si alguno de ustedes trabaja con supermercados, eso se da bastante, ¿no? Los supermercados, por poner tu producto en góndola, cabecera en góndola, te cobran. Por la publicidad de los encartes, te cobran, ¿no? Entonces, te cobran un montón de cosas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tienes que analizar si esos pagos que le estás haciendo al cliente son por servicios reales. Si no son por servicios reales, entonces esos pagos que tú le haces al cliente es como un descuento, funciona como un descuento, ¿no? Por ejemplo, estos establecimientos, estos supermercados te dicen, oye, como es el aniversario de la tienda de Melambolina, tu cuota es tanto, y te hacen una factura, y le tienes que pagar. Eso es un descuento. Entonces funciona como un descuento y no como un servicio que te está dando el cliente, ¿no? Eso se analiza acá. El otro tema es contraprestaciones distintas al efectivo. Es decir, ¿qué pasa si el cliente te va a pagar con algo que no es efectivo? ¿Cómo mido yo la contraprestación? En este caso, digamos, se tiene que medir a valores razonables de lo que me está pagando, ¿no? Si me va a pagar con bienes, ¿no? Tengo que medir el valor razonable del bien que me está entregando, ¿no? Y por último, me dice, y todo esto lo debo tener para considerar el precio de transacción, ¿no? Pero también la norma me advierte algo, me dice, el precio de transacción solo puede incluir las contraprestaciones variables, es decir, estas de acá, si es altamente probable que no ocurra una variación significativa del ingreso. Es decir, que yo puedo tener una estimación razonable de esto. Si no puedo tener una estimación razonable de esto, no lo debo incluir, ¿no? Ahora, ¿cómo estimo esto? ¿No? La norma también me dice que hay 2 métodos de estimar, ¿no? Esto de acá. Dice, una entidad estimará un importe de la corrección de variables utilizando alguno de los siguientes métodos. ¿Cuáles son esos 2 métodos? Método de valor esperado y el importe más probable. ¿Qué es el método de valor esperado? Esto, si ustedes se acuerdan de su curso de estadística de la universidad, esto se llama esperanza matemática, ¿no? ¿Y qué es la esperanza matemática? Es multiplicar. Yo tengo diferentes escenarios. Cada escenario tiene un monto. Y cada monto tiene una probabilidad. Entonces, ¿qué es? Multiplicar monto por probabilidad, ¿no? Lo sumo y me da un monto ponderado, ¿no? Por eso dice, ¿qué es valor esperado? Es el valor esperado, es la suma de los importes ponderados según la probabilidad de un rango de importes de correcciones posibles, ¿no? Y el importe más probable, dice, es el importe más probable, es el importe individual más probable de un rango de importes de acorrecciones posibles. Es decir, supongamos, yo tengo acá 3 escenarios, ¿no? A ver, supongamos si juega la U y Alianza. ¿Cuántos escenarios posibles hay? 3. Que gane la U, que gane Alianza o que empate, ¿no? Pero a esos 3 escenarios le doy una probabilidad, ¿no? Supongamos que la probabilidad de empate sea el 95%. Entonces, ¿cuál es el escenario más probable? El empate. Entonces, en lugar de aplicar valor esperado, aplico esto porque digamos, oye, de los 3 escenarios, el empate tiene una probabilidad del 90% y los otros 2 escenarios tienen una probabilidad del 5%. Entonces, ¿cuál es el importe más probable? 90%, ¿no? En cambio, este se aplica cuando tengo varios escenarios, pero cada escenario no hay una inclinación hacia un escenario, sino que el escenario 1 tiene 20%, el otro 30%, el otro 35% tienen equilibrado. Entonces ahí no puedo decir que este pesa más que el otro. Entonces tengo que aplicar valor esperado.
Ok. Veamos un caso, justamente un caso de devolución. Dice, una entidad realiza 100 contratos con clientes. Cada contrato incluye la venta de un producto a 100 soles. La norma me dice que tengo que evaluar contrato por contrato, ¿sí? Pero también la norma me dice, oye, si todos tus contratos son similares, son tipos, entonces no te gastes evaluando 100 contratos, sino evalúas uno solo, y al evaluar uno solo que es igualito a los demás, estás evaluando los 100 contratos, ¿sí? Pues cuando se hace implementación de NIF, se pide, digamos, dame los contratos tipos, ¿no? Si puedes tener 2000 contratos, pero solamente tienes 2 tipos de contratos, evaluando esos 2 contratos, ya se puede hacer un análisis de todos los contratos. El problema es cuando tienes pues contratos diversos, ¿no? Ahí tienes que evaluar más contratos, ¿no? Entonces, en este caso, estos 100 contratos son similares, ¿no? Por lo tanto, la evaluación se hace como cartera. Entonces, son 100 contratos de un producto a 100 soles, entonces, ¿qué está vendiendo? Estoy vendiendo 100 productos a 100 soles, en teoría estaría haciendo una venta de 10.000 soles. Dice, el efectivo se recibe cuando se transfiere el control del producto, ¿no? Cuando hago la entrega del bien. Dice, la práctica tradicional de negocio de la entidad es permitir que el cliente devuelva los productos no utilizados en un plazo de 30 días y reciba el reembolso total. El costo para la entidad de cada producto es 60, es decir, 100 es el precio de venta y 60 viene a ser lo que sería mi costo de ventas, ¿no? En teoría, ¿cuál sería mi margen? 40. Vamos a pagar esta cosa. Ok. Entonces, estoy vendiendo 100 productos a 100 soles, cuyo costo unitario es 60. ¿Qué me requiere? Me dice evaluar la contratación variable y registrar la devolución. En este caso, ¿cuál es la contratación variable? La contratación variable es la devolución. Entonces, tengo que estimar, si estoy vendiendo 100 productos, ¿cuántos productos me van a devolver? ¿Sí? Con alguno de estos métodos, ¿no? Le tengo que aplicar alguno de estos métodos para estimar cuántos productos me van a devolver, ¿no? Y la diferencia, lo que no me devuelva, es la venta real. Eso quiere decir, por ejemplo, acá dicen, con el método de valor esperado, se ha estimado que, digamos, los productos que me van a devolver son 3 productos. Por lo tanto, ¿cuántos productos voy a vender? 97. Entonces, ¿yo por cuánto debo reconocer la venta? La venta tengo que reconocerla por 97 unidades, no por las 100 que salieron de almacén. Entonces ahí ya tengo un primer problema, ¿no? ¿Y mi stock cuánto estoy descargando? 100. ¿Pero cuánto es mi venta? 97. ¿Sí? Y si mi venta es 97, ¿sí? A mi cuenta de venta tiene que ir 97 unidades, a mi costo de venta, ¿cuántas unidades tiene que ir? 97, porque si no, no puedo tener una venta de 97 y un costo de venta de 100, ¿no? ¿Ok? Ya. Por eso, digamos, ¿qué voy a tener que reconocer? Voy a tener que reconocer un ingreso de actividades ordinarias, 97 productos por 100 soles, 9.700. Pero también voy a tener que reconocer algo que no reconocía antes. Voy a tener que reconocer un pasivo por devolución o por reembolso. ¿Cómo es este pasivo? Viene a ser las 3 unidades que me van a devolver por 100, 300. Pero también voy a tener que reconocer un activo por devolución, que viene a ser 60 soles por 3, 180, ¿no? Lamentablemente, en el plan contable que entre en vigencia el próximo año, estas 2 cuentas no existen específicamente, ¿no? Entonces la van a tener que acomodar en algún sitio. Salvo que modifiquen el plan contable, que también es otra posibilidad. Entonces yo tengo que reconocer una venta por 9.700, tengo que reconocer un pasivo que antes no reconocía por 300, y tengo que reconocer un activo que tampoco antes reconocía por 180. ¿Cómo será mi registro contable? De esta forma. Cargo a mis cuentas por cobrar los 10.000 soles. Pero a mis ventas va a ir solamente 97 unidades a 100 soles, 9.700. Y la diferencia entre 10.000 y 9.700 son 300, justamente es el pasivo por devolución, ¿no?
que acá le estoy poniendo 48 porque, bueno, es la que, creo que es la que más se asemeja. Entonces, viene a ser las 3 unidades posiblemente que me van a devolver por el valor de la venta que sí, ¿no? Y mi costo de ventas va a ser las 97 unidades, ¿no?, que estoy estimando que estoy vendiendo, al costo promedio de 60, me da 5.820. Pero de mi stock, ¿cuánto va a salir? Van a salir las 100 unidades a 60, es decir, está saliendo 6.000. Entonces tengo una diferencia entre el costo de ventas y lo que sale del stock. ¿Cuánto es la diferencia? 180, que viene a ser las 3 unidades a un valor de 60, ¿no? ¿Cuál es el cambio en la contabilidad? Es acá, tengo un pasivo que antes no tenía, tengo un activo que antes no tenía, y tengo ventas y costo de ventas que antes yo reconocía por el 100%, pero ahora voy a reconocer por un valor menor, ¿no? Otro caso. Dice componente de financiación significativo y derecho de devolución, ¿no? Acá vamos a ver las dos cosas. Dice, una entidad vende un producto a un cliente por 121.000, que se pagará en 24 meses después de la entrega. Como ya estamos hablando de 24 meses, ya superamos el año. Por lo tanto, sí o sí, hay interés implícito, ¿no? Dice, el cliente obtiene el control del producto al comienzo del contrato. Es decir, le entregan al comienzo del contrato le entregan el bien. El contrato permite al cliente devolver el producto en un plazo de 90 días, ¿no? El producto es nuevo y la entidad no tiene evidencia histórica relevante en las devoluciones del producto o otra evidencia del mercado disponible. Aquí ya tiene un problema la entidad, ¿no? Es decir, normalmente cómo se aplican los métodos de valor esperado o método más probable es porque tengo que tener una data estadística. Pero en este caso no tengo data estadística. Es un producto nuevo y no tengo evidencia. Entonces ahí tengo un problema para estimar, ¿no? Y le dije que cuando hay problema para estimar, ¿qué tengo que hacer? No estimar. Pero eso tiene su consecuencia. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el precio de venta porque si no tuviera su consecuencia fácil, pues no, digo, oye, no puedo estimar y no estimo nada, ¿no? Dice, el precio de venta al contado del producto es 100.000. Oye, es decir que si yo estoy vendiendo a 121, pero si yo vendiera contado es 100.000, eso significa que la diferencia, ¿qué cosas son? Intereses, ¿no? Dice, el precio de venta al contado del producto es 100.000, que representa el importe que el cliente pagaría en la entrega por el mismo producto vendido por lo demás, según los términos y condiciones idénticos al inicio del contrato, ¿no? El costo para la entidad del producto es 80.000, que vendría a ser el costo de ventas. Dice, se requiere evaluar y registrar la operación. Dice, la entidad no reconoce ingresos de actividades ordinarias cuando se transfiere el control del producto al cliente. Esto es porque la existencia de derecho de devolución y la ausencia de evidencia histórica es relevante. Por consiguiente, los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán después de 3 meses cuando el derecho de devolución haya vencido. ¿Cuál es el problema? Como no puedo estimar adecuadamente, entonces no puedo reconocer el ingreso. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no tengo evidencia, de repente todo me devuelven. Entonces, si todo me devuelven, ¿cómo voy a reconocer ingresos? Puede ser que nada me devuelva, pero no lo sé. Entonces la norma se pone acá conservador, ¿no? Como no puedes estimar, no sabes si has vendido o no has vendido. Entonces, no reconozcas ingresos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que acabe el derecho de devolución. ¿Eso cuándo es? Cuando haya transcurrido los 90 días. Dice, el contrato incluye un componente de financiación, ¿no? Esto es evidente a partir de la diferencia entre el importe de la contratación 121 y el precio de venta contado, ¿no? La diferencia, estos 21.000 son intereses. Entonces tengo que calcular cuál es mi tasa. Yo necesito saber cuál es la tasa efectiva acá. ¿Cómo se calcula? ¿No? Entramos al Excel, ¿no? Bueno, si no, siguen su curso de Excel, ¿no? Entra a funciones financieras. Funciones financieras buscan esta función, TIR, ¿no? ¿Qué significa TIR? Tasa interna de retorno. Si se acuerdan un poquito de su curso de finanzas, ¿no? De hace tiempo, TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo hago en el Excel? Pongo acá, precio contado de 100.000. Como son 2 años, ¿cuánto va a cobrar en el año 1? Nada.
En el año 2, ¿cuánto va a cobrar? 121. Le aplico el TIR y me sale una tasa efectiva de 10%. Pero no basta calcular esta tasa, sino yo tengo que compararla. Oye, ¿esta tasa es representativa del mercado en que opera la empresa? Para este caso se determina que sí. Si se determina que sí, tomo la tasa, ¿no? Dice, el contrato incluye una tasa de interés implícito del 10%. La entidad evalúa la tasa y concluye que está de acuerdo con las tasas que se reflejarían en una transacción de financiación separada entre la entidad y el cliente al inicio del contrato, ¿no? Es decir, tiene que ver si la tasa es coherente con el mercado en que actúa el cliente. Cada empresa tiene su propio nicho de tasa de interés, ¿no? Porque cada empresa tiene sus propios riesgos. Cuando uno va al banco, ¿no? Y le pide un préstamo al banco, no a todos le cobran igual, ¿no? Te miran arriba, por abajo, te piden un montón de datos y determinan qué tanto riesgo representas. Y según eso te dan la tasa de interés, ¿no? Bueno, cuando me dicen, ¿cuál es la tasa de mercado? No existe una tasa de mercado única. Depende de cuál es tu mercado, dónde te mueves. Ok, entonces, ¿cómo son los registros contables? Cuando entrego los bienes, sale de mi stock 80.000, pero no puedo reconocer costo de venta ni venta. Entonces, ¿qué hago? Cargo esta cuenta activo por devolución, ¿no? Es una transferencia de una cuenta de existencia de esta cuenta de una responsabilidad que tiene el cliente que posiblemente me va a devolver la mercadería, ¿no? De ahí, cuando transcurren los 3 meses, ya el cliente no tiene derecho a devolverme y recién voy a reconocer el ingreso. Entonces, cuando ya pasaron los 3 meses, reconozco el ingreso. ¿Cómo reconozco? Mi cuenta por cobrar 100.000 y mis ventas por 100.000. Y ahí recién reconozco el costo de ventas. Cargo el costo de ventas de 80.000 y esta cuenta que cargué acá, la 16 por 80.000, la estorno, la abono. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y lógicamente tengo que calcular los intereses, pues, ¿no? Para calcular los intereses elaboro este cuadrito de amortización, ¿no? ¿Cómo funciona el cuadrito de amortización? Acá pongo capital inicial, intereses, capital final. Comienzo, ¿cuál es mi capital inicial? 100.000. A 100.000 le aplico el 10%, me sale 10.000. 100.000 más 10.000, 110.000. Estos intereses cargo a mi cuenta 12 y abono a la cuenta 77, ¿no? De ahí, ¿cuánto va a quedar mi capital final? Pasa a ser el inicial del siguiente año. Otra vez, sobre estos 110.000 le aplico 10%, me sale 11.000. 110.000 más 11.000, ahí están los 121.000 que llevo al final y cobro. Entonces, esto reconozco como interés en el año 1 y esto reconozco como ingresos de intereses del año 2. Ok, ahora veamos la cuarta etapa. Asignación del precio de transacción a la organización de desempeño. A ver. Las obligaciones, para estimar el precio de transacción, tengo lo siguiente, ¿no? La norma me establece lo siguiente, me dice, oye, si el precio es observable, es decir, que yo este bien lo vendo a otros clientes, tomo ese precio, ¿sí? ¿No? Pero si el precio no es observable, es decir, porque yo, por ejemplo, en el tema de celular, oye, si la compañía telefónica vende este celular a otros, tomo ese precio, ¿no? Ese sería el precio de venta independiente. Pero si no tengo ese precio independiente, tengo que estimar, ¿no? Estimar a través de cualquiera de estos 3 enfoques, ¿no? Enfoque de evaluación de mercado ajustado, enfoque de costo esperado más margen adecuado y enfoque residual. ¿Qué es este enfoque? Es fijarme los precios de la competencia y ajustarlo. ¿Por qué tomar el precio de la competencia? Pues si yo no vendo este producto, pero si la competencia sí lo vende, tomo el precio de la competencia, pero lo ajusto. ¿Por qué? Porque si mi competencia es una empresa más grande que gasta más publicidad, entonces mi precio no puede ser el mismo que de la competencia, tendría que rebajarlo, ¿no? Este acá, ¿en qué consiste? Proyecto los costos del bien, le aumento un margen y considero que es el precio de venta independiente. Y el enfoque residual es cuando yo tengo, por decirte, 3 productos, sé el precio de los 3 juntos, de todo el paquete, sé el producto 1 y sé el producto 2. Por no ser el producto 3. Entonces, ¿cómo saco el producto 3? Por diferencia. Veamos este caso y con eso termina mi exposición. A ver, dice metodología de asignación. Dice,
una entidad realiza un contrato con un cliente para vender los productos A, B, C a cambio de 100.000 soles. La entidad va a satisfacer la obligación de desempeño para cada uno de sus productos en un momento diferentes, ¿no? La entidad vende regularmente el producto A por separado y por ello el precio de venta independiente es observable directamente. ¿Qué me está diciendo? Acá, observable directamente. Los precios de venta independiente de los productos B y C no son observables directamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que usar alguno de los tres métodos. Se solicita asignar el precio de transacción a las obligaciones de desempeño. Dice, puesto que los precios de venta independiente de los productos B y C no son observables directamente, la entidad te da a estimarlos. Para estimar los precios de venta independiente, la entidad utilizará el enfoque de evaluación de mercado ajustado para el producto B, es decir, acá. ¿Sí? Y el costo esperado más un margen para el producto C. Para hacer estas estimaciones, la entidad maximiza el uso de datos observables, ¿no? La entidad estima el precio de venta independiente de la forma siguiente, ¿no? El producto A es observable, 50.000. El producto B, enfoque de evaluación de mercado ajustado, 25.000. Y el producto C, usando el método de costo esperado más margen, 75.000. Sumo los tres, ¿cuánto suma? 150.000. Pero ¿cuánto estoy vendiendo yo los tres productos? 100.000. Si tengo una diferencia de 50.000. Si yo no puedo saber, si yo no puedo decir que estos 50.000 es descuento de tal o cual producto, ¿qué tengo que hacer? Se lo tengo que distribuir proporcionalmente a los tres productos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? El cliente recibe un descuento para comprar un conjunto de bienes, porque la suma de los precios independientes es 150, pero lo que va a pagar es 100.000. La entidad considera que sí tiene evidencia observable sobre la obligación de desempeño a la que pertenecen los descuentos completos y llega a la conclusión que no la tiene. Si no la tiene, tiene que distribuir el descuento a los tres productos, ¿no? Por consiguiente, el descuento se asigna en forma proporcional a los tres productos. ¿Cómo se hace esa distribución? Los tres productos, ¿cuánto suman? 150.000. Entonces digo, el producto A era 50.000. ¿Cuánto es 50.000? De 150.000 lo multiplico por 100.000 y me sale 33. 25 entre 150 por 100.000, 17. Y 75 entre 150 por 100.000, 50. Y ahí está. 33, 17 y 50 son los 100.000. Y de esta forma son los precios asignados a cada producto. Ok, hasta aquí mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días con todos. Gracias por la participación de Leopoldo, pero creo que es importante que hagan sus preguntas, porque yo sé que tienen muchos de ustedes inquietudes. La NIF 15 tiene un tratamiento muy diferente, sobre todo más detallado, ¿no?, respecto de lo que era la NIF 18. Y quizás con todo esto que ha explicado Leopoldo, deben de tener inclusive dudas respecto de cuál será el tratamiento tributario. Porque si, por ejemplo, en este último caso, él está indicando que hay asignación del precio entre las distintas obligaciones de desempeño, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué pasará pues desde la óptica tributaria, no? ¿Se han hecho esa pregunta? Pues un poco complementando todo esto, el mundo de las NIF es un mundo distinto al tributario. Y el mundo tributario va a tener que seguir su curso. El mundo tributario no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, bueno, quienes me conocen, y veo aquí también caras nuevas y bienvenidos por ello, quienes me conocen saben que mi especialidad es la tributaria, y siempre complementamos con nuestra área de consultoría en NIF las dudas que los clientes siempre nos plantean, ¿no? En esta asignación del precio a las obligaciones de desempeño, ustedes han visto que hay métodos para asignar ese precio, y en el fondo estamos hablando de un descuento proporcional entre esas tres obligaciones de desempeño. Y nosotros, desde el punto de vista tributario, diremos, pues, no hay descuento alguno. El precio es el precio, el valor pactado es el valor pactado. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener?
seguro que muchas diferencias entre el tratamiento contable bajo NIF y el tratamiento tributario, que vuelvo a repetir, no ha cambiado nada. Entonces, si yo realizo una transacción de 100.000 soles más IGB, la transacción jurídicamente hablando siguen siendo 100.000 soles. Yo todavía no me puedo adelantar a si con posterioridad habrá una devolución. Yo no me puedo adelantar a si con posterioridad obtendré un descuento por pronto pago o si me aplicarán alguna penalidad y de repente en mi estadística normalmente me aplican una penalidad y pues para efectos tributarios nada de eso se tomará en cuenta hasta que efectivamente suceda. Bien, entonces las empresas que aplican NIF full evidentemente van a estar ante esa situación, una diferencia y un control entre el tratamiento contable y tributario. Hola Carlos, buenos días, pasa, toma asiento. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta acá o prefieren dar pase a la NIF 16 y NIF 23 y al final hacemos una ronda de preguntas? Sí, señorita. A ver. Quería hacer una pregunta. Es breve. Buenos días. Mi pregunta es con respecto a la llave en mano. Usted habló de la llave en mano, contratos a llave en mano. Ya. Usted habló de la llave en mano para el tema de la construcción, pero también en lo que es licitaciones con el Estado, generalmente los contratos son a llave en mano a suma alzada. Entonces, digamos, son equipos muy complejos, ¿no?, de valores materiales, en donde indican que incluye montaje, instalación, una pequeña construcción, capacitación y también calibración hasta que esté en funcionamiento y el cliente te pueda dar la aceptación, verificación para que puedas tú, bueno, después de eso cobrar el importe de la factura. En esos casos, si en el caso de la llave en mano, cuando hay componentes de bienes más lo que es instalación más montaje, ¿cómo ahí se aplicaría el tema de la NIF 15, ¿no? Y cómo yo tendría que reconocer el ingreso? Si, digamos, yo entrego el bien a la fecha de corte en diciembre, ¿no?, y termino la instalación y el montaje en enero, febrero, ¿no? Quería saber cómo yo podría aplicar. Y de ahí, como les decía, entramos en el segundo tema y al final nos alcanza tiempo para la ronda de preguntas, ¿ya? Ya. Lo que tienes que tener en cuenta es a qué se está comprometiendo la empresa. ¿Se está comprometiendo a solamente vender la máquina o se está comprometiendo a vender la máquina con la instalación hecha, más todos los componentes? La llave en mano incluye que todo el equipo ya está, ¿no?, puesto en funcionamiento y el cliente le va a dar la aceptación, toda la confianza. Claro, pues te estás comprometiendo a un todo integrado, tipo la construcción del hospital que mencioné. Si se está comprometiendo a todo, entonces tienes una sola obligación de desempeño, ¿no?, porque es un todo integrado. Ahora, en el tema de la construcción del hospital, para hacer el paralelo, digamos, ¿cómo yo reconozco el ingreso? Conforme voy haciendo el avance del hospital, ¿no? En el caso de que tú vendes una máquina y me supongo que vendes la máquina y la instalación y todo lo demás, tendría que ser el momento que te dice, ok, ya está lista, ya te doy la conformidad porque ya cumpliste con todo el paquete integrado. En ese momento se debería reconocer el ingreso.